Cruzar de Brooklyn, el condado más poblado de Nueva York, a Manhattan requiere encarar hacia alguno de los grandes puentes que cruzan el Río del Este o utilizar alguna de las líneas de subte. Si usted es un turista, use calzado cómodo y dese el gusto de cruzar a pie el famoso puente de Brooklyn, sin preocuparse por la edad del majestuoso ícono inaugurado hace 141 años, cuando el tráfico consistía principalmente en carros tirados por caballos. La estructura es inspeccionada regularmente y renovada cada 30 años, así que no hay problema. Ahora bien, si hablamos de un boxeador que salta al charco para pelear en el Madison, este se sentirá tan local como si estuviera en su barrio, con sus seguidores ocupando buena parte del recinto. Tal fue el caso de Bruce Carrington el viernes último en el Teatro del Madison. Enfatizo lo del teatro porque en realidad es una sala con capacidad máxima para 5.600 espectadores, pegada al legendario Madison Square Garden, es la misma empresa, remodelado desde la inauguración en 1968 de ese complejo ya tan conocido en todo el mundo. Es el mismo lugar, el del teatro, que encontrarán con distintos nombres en los libros de récord. El Fell Forum originalmente, Paramount Teatro, WAMU, Hulu y últimamente simplemente Teatro del MSG, o sea, Teatro del Madison Square Garden. Nombre que supongo volverá a cambiar en cuanto surja otro sponsor con suficiente dinero. En este escenario, donde Carrington debía cimentar su notoriedad, liquidando con suficiencia a Suleiman Segawa, el boxeador nacido en Uganda, este Segawa, pero residente en Maryland, en Estados Unidos, campeón plata del Consejo Mundial desde su victoria sobre Rubén Villa el pasado mes de julio. Carrington, invicto por su parte en sus primeros 12 combates profesionales, tras una nutrida campaña amateur donde había sumado 255 victorias con solo 31 derrotas, encontró un hueso duro de roer en Segawa. La revista de Ring había destacado al hombre de Brooklyn como la figura más promisoria del 2023, año muy activo, en que Carrington dio cuenta de 5 rivales. La maquinaria publicitaria de su promotora, la Top Run, prominentemente viene resaltando su apodo, Shu Shu, que tiene diversas interpretaciones en chino, japonés, hebreo y otros lenguajes. El de Carrington está ligado a una expresión egipcia originaria en el dios de la paz, el aire y el viento. En términos modernos, Shushu es interpretado como el que se eleva por encima de todo. Lamento ir contra la corriente, pero el sábado Carrington no estuvo a la altura de semejante apodo, ni al hecho de que subiera al cuadrilátero favorito 16-1. Sus mentadas dotes de boxeador, inteligente, movedizo, preciso en sus golpes, fueron neutralizadas por la táctica, el desplazamiento acertado y los golpes potentes de Segawa. Carrington por momentos trató de controlar las acciones, esporádicamente emparejándolas, la pelea, pero fueron pocos los momentos en que dominó con una forma absoluta, porque además cada impacto certero que encontró aplicar Carrington tenía la respuesta de 2 o 3 seguidos por parte del rival. Y para colmo, muchos de los envíos del hombre de Brooklyn terminaron en el aire ante los hábiles esquives del oponente. Los jurados vieron otra pelea. Solo Glenn Feldman estuvo cerca de la realidad al anotar un empate. En cambio,
Marc Consentino y Marta Tremblay favorecieron a Carrington con iguales tarjetas de 97 a 93, 4 puntos de diferencia. Inaceptable. Tras esta controversial victoria, Yuyu va a tener que ir al pizarrón. Por más que haga hincapié en sus 3 cinturones de la categoría pluma, norteamericano de la Federación de Boxeo, OMB Intercontinental y ahora también plata del Consejo Mundial, está lejos de figuras como Rafael Espinosa o Robeysi Ramírez, para citar 2 nombres. Lo más honesto sería que Carrington le diera una revancha inmediata a Sulaimán Segawa, y si quiere esquivarlo, bueno, que demuestre que se anime contra otro contendiente por lo menos peligroso, como por ejemplo Mirko Cuello, el argentino que en marzo había derrotado por decisión unánime a Segawa, donde no hubo necesidad de fustigar a los jurados. Fue esa noche el triunfo por puntos del puertorriqueño Sander Sayas sobre el mexicano Damián Sosa. Sayas venía de superar al ex campeón Patrick Teixeira, dominándolo desde el primer campanazo en el mismo escenario neoyorquino del Teatro del Madison. Y lo mismo sucedió el viernes. Sosa puso cierto empeño, pero estuvo lejos de la presunción de que iba a entrar tirando golpes, tratando de arrollar al invicto. Para Sayas otra victoria fácil, la número 20, pero ya ha cumplido 5 años en el profesionalismo. El valor de sus títulos norteamericanos de la Federación y la OMB es relativo. Si no se decide a definir un camino más directo hacia la cima de los super welters, donde transitan Fundora, Virgil Ortiz, Tim Sioux y por supuesto Crawford, quien sigue soñando con los millones de una pelea contra Canelo, aunque deba subir a las 14 libras. Así que si no encuentra un camino más directo, más riesgoso, creo que Sander Sayas corre peligro de quedarse ahí, en el medio. Como corresponde, pero no siempre se cumple. Lo mejor de la noche fue la pelea de fondo, esta vez entre la campeona welter Sandy Ryan y Micaela Meyer. Pelea precedida por un antagonismo, yo diría, rabioso, generado por la entrada de la inglesa al gimnasio de Meyer hace un tiempo, básicamente utilizando el mismo entrenador que había tenido al estadounidense durante los últimos 8 años. Me lo robó, la acusó directamente Micaela a la Ryan, complicando la situación. Un hombre se había acercado a Sandy Ryan 2 horas antes de la pelea, cuando se encaminaba del hotel al Madison, y la había rociado con pintura roja, lo suficiente como para descontrolar a cualquiera y pedir la postergación de la pelea. La inglesa optó por aguantársela a unas sabiendas que los nervios afectarían su performance y fue a dar batalla. Y por cierto que fue una batalla. Mayer, que dijo no tener nada que ver con el atentado de la pintura, necesitaba dejar atrás la amargura de sus 2 únicas derrotas, la del 2022, donde perdió sus coronas superpluma, la de la Federación Internacional y la de la Organización Mundial, y fue por decisión dividida ante Alicia Baumgartner. Y este año otra más con protesta. Su desafío por el cetro welter de la FIF en posesión de Natasha Jonas, quien la derrotó también por decisión dividida y también en Inglaterra. Indudablemente, ahora, peleando en su país y teniendo en cuenta el factor localista, se acrecentaba la ilusión de Mayer para quedarse con el cinturón OMB peso welter que tenía Sandy Ryan. Fue un encuentro de tome y traiga, el más emocionante del programa, con
tono de pelea callejera, sin cuartel. Más técnica, Mayer pegando con convicción y trabando a veces excesivamente, cuando no encontraba otra forma de contrarrestar la agresividad y potencia de Ryan. La intensidad del combate creo que dejó con las ganas a quienes lo vieron, porque sonaba la campana a los 2 minutos cuando el round se ponía vibrante. Un ejemplo sobre la necesidad de subir a 3 minutos cada round. Al menos cuando se enfrentan boxeadoras de alto nivel, bien entrenadas, que es lo que corresponde esperar en la disputa de campeonatos mundiales. En el balance final del combate, creo que la inglesa merecía, aunque muy por poco a diferencia, la victoria. Pero el empate también era razonable. La decisión de los jueces, decisión como se llama mayoritaria, fue en favor de Micaela Mayer. Considero que fue una decisión con un tinte localista, especialmente en la tarjeta de la neoyorquina Aleska Roldán, que vio ganar a Mayer por 4 puntos, una exageración en una pelea tan cerrada. El canadiense Benoit Roussel marcó 96-94 en favor del estadounidense y el inglés Bob Williams la vio empate. Fue un peleón y ya tendrían que estar negociando la fecha de la revancha. Mal que le pase por afuera, así como a la distancia, a quienes desprecian el boxeo femenino. Yo diría a esos chauvinistas masculinos que creen que las cosas tienen que ser entre hombres nada más en boxeo. Las mujeres continúan, sin embargo, brindando peleas para el aplauso y esta fue una de ellas.